Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Smart English With, el canal donde te enseño a adquirir un segundo idioma. Si quieres hablar inglés de forma fluida, tienes que estudiar y adquirir vocabulario lo más que puedas. Pero quizás tengas dudas en cuanto a por dónde comenzar y cómo hacerlo. Si es así, estás en el lugar correcto. En este video te diré lo que debes estudiar en cuanto a vocabulario y te daré el paso a paso de cómo debes trabajarlo. Acomódate, busca en qué escribir para tomar notas, que vamos a comenzar con este video donde te lo explico todo. ¿Sabes cuántas palabras existen en el idioma inglés? ¿Sabes? No son tantas como quizás te imaginas. En el diccionario Oxford hay 500.000 palabras y de estas solo se usan en la actualidad 170.000. Pero no te asustes, no las tienes que conocer todas, ya que ni siquiera las conocen y las usan los propios nativos. Lo que sí debes conocer son los 5 aspectos que te detallaré a continuación, que te permitirán retener para siempre el vocabulario en tu cerebro y usarlo eficazmente cada vez que lo necesites. Presta atención y te diré. Lo primero que vamos a ver es la importancia de tener o de adquirir vocabulario. Si ustedes quieren llevar su inglés a otro nivel, sí o sí tienen que trabajar el vocabulario de una manera eficaz, es decir, de una manera correcta. Cuanto más vocabulario adquieran, pero de manera inteligente y productiva, más capaces serán de poder comunicarse en el inglés de una manera eficiente. El vocabulario es crucial en el aprendizaje de un idioma y déjame y te explico por qué. Tenemos que llenar nuestro cerebro de palabras que utilizaremos para poder comunicarnos, tanto para entender como para hablar o escribir. Es imposible que entendamos o expresemos en pocas palabras que nos comuniquemos si no sabemos cómo se dice tal o más cual cosa, ¿no creen? Por lo que adquirir un amplio vocabulario puede mejorar la comprensión, la expresión y la fluidez en el idioma que estemos estudiando. El segundo punto que vamos a ver es qué vocabulario debes estudiar. La estrategia estrella aquí es tener claro cuál será el vocabulario importante a estudiar, el que te va a permitir progresar. Pero veamos esta pregunta primero. ¿Sabes de dónde saldrá el vocabulario que vas a estudiar? Te lo resumo así, en dos partes. Vocabulario de uso más frecuente por nativos que lo buscarás en internet. Y más adelante te iré detallando cómo lo puedes o de qué se trata cuando digo vocabulario más frecuente utilizado por los nativos. Y el otro sería el vocabulario a partir de lo que lees, escuchas o ves. Es decir, a partir de libros, de películas, de videos, etc. Te explico paso a paso por dónde debes comenzar e ir avanzando paulatinamente. ¿Cuáles son los primeros temas de vocabulario que debes estudiar? Esto es muy importante tenerlo claro. Y esto ni siquiera lo pongo en dudas, pues es lo primero que necesitamos para sobrevivir con el idioma en cualquier lugar o circunstancia. Claro está que a partir de esta lista que te daré, puedes ir añadiendo más temas en dependencia de tus necesidades e intereses. Yo solo te traigo unos ejemplos para que veas de qué se trata a lo que yo le llamo vocabulario de emergencia. Así que tenemos los saludos. Tenemos que empezar sí o sí por saber los saludos. ¿Por qué? Porque si uno va a un lugar determinado, uno lo primero que hace es saludar. Entonces tenemos que saber saludar, incluso recibir el saludo, entender que nos están saludando. Así que, bueno, el saludo. Empezamos por ahí. Después tenemos decir y preguntar el nombre, la edad, dónde vives, dónde trabajas o estudias, hablar sobre gustos, hobbies, etc. Es decir, etcétera. Es decir, dar información personal. Bien, lo siguiente sería
preguntar por direcciones. Después tenemos preguntar y decir la hora. Es muy importante. Después pedir en un restaurante, en una farmacia, en una tienda, comprar un boleto de avión, de tren, etc. También podemos ver cómo pedir un taxi y cómo hablar con el taxista. Es decir, como yo le digo, me dejas en tal lugar, cuánto cuesta la carrera, ha sido un gusto, gracias, todo este tipo de cosas. También debemos aprender a hablar sobre nuestra rutina diaria. Y muy importante, tenemos que ver también cómo hablar con un médico, es decir, tienes una dolencia, te sucede algo, te sientes mal, decirle cómo estás, ¿sí? Entonces tenemos que ir estudiando, imaginarnos la situación de que estamos con el médico y decirle todas las cosas, imaginarnos diferentes tipos de malestares para poder conversar con un médico. Ya les digo, esto es para el caso de emergencia, por decirlo de alguna manera. Ahora, también podemos, en esta primera etapa, es muy importante, también debemos prepararnos para entrevistas, para entrevistas de trabajo, de una manera general. Ya después, cuando sepas cuál va a ser el ámbito o el tema de tu entrevista de trabajo, es decir, si vas a hacer una entrevista para secretaria, sabes que debes buscar términos relacionados con el trabajo como secretaria y así sucesivamente. Entonces, prepararnos para una entrevista de trabajo, primero de manera general y después profundizamos en nuestros intereses, en lo que para qué va a ser el trabajo, ahí me preparo, ¿sí? Ahora, esto es, como ya también he dicho, es de carácter general. Lo que casi toda la mayoría de las personas les sirve para comunicarse al principio. Luego de ahí, cada quien va buscando vocabulario a estudiar según sus propios intereses y necesidades. Ahí sí, que bueno, ya cada cual le toca hacer su trabajito. Luego de tener el vocabulario de emergencia o supervivencia bajo control, es decir, lo tengo registrado en el cuaderno, ya estoy haciendo el trabajo en Anki y está listo para trabajar con él, vas a continuar con la preparación y el registro en el cuaderno y también en Anki del vocabulario más usado por los nativos. Ojo, esto es muy importante. No hacemos nada, pero nada, perdiéndonos en la vida, perdiendo tiempo, estresándonos, cansándonos, frustrándonos, viendo vocabulario de muchísimos temas y creyéndome que yo estoy avanzando cuando en la vida real necesito el inglés del día a día. Y el inglés del día a día es el inglés ese que usan los nativos con más frecuencia. Entonces, que tenemos que continuar estudiando. Les voy a poner algunos ejemplos. Ya les digo, son ejemplos. Pero bueno, esta primera parte sí son ejemplos, pero que son mandatorios. Esto es algo que debes dominar, ¿sí? Y fíjese que es algo muy específico. Verbos más usados, adjetivos más usados, conectores más usados y su función. Por ejemplo, si me refiero a que si yo voy a usar un conector en inglés, digamos que sea, por ejemplo, also es también. Entonces, esto es un conector que se utiliza para adicionar información. A eso es a lo que me refiero, que cuando vayan a estudiar los conectores, vean la función que realizan. Hay conectores para adicionar información, hay conectores para contrastar, hay conectores para reafirmar y así sucesivamente. Entonces, sería bueno saber para qué utilizo cada uno de ellos y de esta manera los tengo más controlados. Bien, después de los conectores vamos a continuar con los phrasal verbs, con los modismos. Es muy importante dominar, digamos que unos 10 modismos de los más utilizados por los nativos. Vamos a ver las contracciones más usadas. Por ejemplo, tenemos, y ojo, esto es muy importante, porque muchas veces, o una de las razones que nos cuesta trabajo entender lo que escuchamos, es porque no dominamos las contracciones y las reducciones, ¿sí?
Entonces, escuchamos a los nativos hablando, que hablan rápido. Nosotros también en español hablamos rápido. Un ejemplo de contracciones. Nira es need más to. O ellos dicen hafta, es have más to. Entonces, buscas en internet contracciones más usadas por los nativos y las vas escribiendo en el cuaderno, después vas haciendo las tarjetas en Anki y las vas controlando. También tenemos las reducciones. Las reducciones se dan con un grupo de palabras que ellos le van eliminando partes de las palabras y las hacen más pequeñas. Tenemos, por ejemplo, la palabra refrigerator. Bien, pues ellos le quitan le quitan radar y solo se queda fridge. Entonces para ellos es fridge. La mayoría de las personas usan, en lugar de usar refrigerator, usan fridge. Y nosotros que estamos estudiando el inglés como un segundo idioma, no lo sabemos y no lo entendemos. Si no nos dicen refrigerator, nos quedamos en esas, no entendemos. Entonces tenemos que ver cuáles son las reducciones, también las más usadas por los nativos. Bien, listo. Por aquí vamos controlando ya lo que es el vocabulario de emergencia y vamos controlando lo que es el vocabulario más usado por los nativos. Y ahí vamos a continuar viendo temas que sean de tu interés y que pudieran ser, ojo, pero siempre intentar encontrar el vocabulario que usan los nativos para hablar sobre ese tema. En caso de no encontrarlo, puedes continuar con lo que encuentres, pero siempre van a haber palabras y frases típicas que usan los nativos y ellas son las que debemos priorizar. Todo lo encontrarás en internet. Entonces, sería, por ejemplo, vas a continuar con el vocabulario más usado por los nativos para hablar sobre deporte, salud, belleza, vida saludable, tecnología, medio ambiente, etc. Los temas que se te ocurran, que sean de tu interés. Pero repito, siempre priorizar, buscar las expresiones más usadas por los nativos. Esto nos va a ayudar a acercarnos muchísimo a la fluidez, es decir, a entender cuando nos hablan y nosotros también hacernos entender. Bien, vas a seguir tu trabajo con el vocabulario enfocándote en vocabularios y frases sobre temas en específico. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos que quieras aprender las partes de la casa, porque también son importantes, las partes del cuerpo, lugares y sitios de pueblos o ciudades, por ejemplo, como se dice, iglesia, farmacia, parque, cine, cafetería, ese tipo de cosas. Entonces, también es importante enfocarse en este tipo de vocabulario. Sería vocabulario y frases sobre temas en específico. Le puse así como para que ustedes puedan ir definiéndolo. Ahora, ojo, muy importante trabajar con el vocabulario por bloques, ¿sí? O categorías, siempre y cuando sea posible. Por ejemplo, estudiar las partes de la casa en una sola categoría, es decir, agrupar todo el vocabulario sobre ese tema en una misma sección y puedes hacerlo como te muestro en la foto. Puedes hacer un collage y puedes con fotos de diferentes palabras. Por ejemplo, el salón, una foto del salón, el baño, una fotico del baño. Haces un collage y lo pones para que lo puedas imprimir o igual lo puedes recortar y pegarlo en el cuaderno, ¿sabes? Por partecitas. Entonces, ahí vas a poner el nombre, la palabra que se corresponde con la imagen. Esto es muy importante porque inmediatamente se hace una conexión entre imagen y palabra, que es lo que te ayuda a después hacer la asociación. Y esto te va a beneficiar muchísimo en lo que va a ser en la adquisición de estas palabras y del vocabulario en sí. Algo que no debe faltar para los que están comenzando en este viaje del aprendizaje, que no tienen vocabulario ninguno o tienen muy poco vocabulario, deben tener controladas las 1000 palabras más usadas en el idioma.
Según estudios, la forma más efectiva de poder hablar un idioma rápidamente es aprender las 1000 palabras que aparecen con frecuencia en un idioma, pues de esta forma podrás comprender el 75% del lenguaje cotidiano, lo que te garantizará comunicarte correctamente. Así que buscarás y pasarás al cuaderno y crearás mazos de tarjeta de Anki con las 1000 palabras más comunes en inglés. Recuerda que esto lo puedes buscar en internet. Pones las 1000 palabras más usadas en inglés y ahí las vas a encontrar. Bien, luego de las 1000 palabras más usadas o las 3000 o las 5000 en dependencia del nivel que quieras alcanzar o en el que te encuentres, porque con las 1000 palabras llegarás al nivel básico, con las 3000 palabras vas a llegar al nivel intermedio y con las 5000 palabras, en cambio, llegarás al nivel avanzado. Entonces, ahora, yo lo que sí, ojo, te recomiendo es que si estás empezando, no empieces por las 3000 ni las 5000, empieza por las 1000. Entonces poco a poco vas aumentando, ¿sí? Paralelamente a todo este trabajo, también hay un vocabulario con el cual vamos trabajando, que es el vocabulario proveniente de distintas fuentes. Por ejemplo, es este vocabulario que va saliendo de los libros, las películas, las historias, los podcasts, de canciones, de todo lo que uno ve por ahí, ¿sí? Entonces esto es un vocabulario que no viene en lista, es un vocabulario que me salta a mí, ¿sabe? La curiosidad, lo veo importante y entonces yo lo voy buscando. Así que, justo aquí podemos resumir el vocabulario que vas a estudiar en vocabulario de supervivencia, vocabulario más usado por nativos, vocabulario más usado por nativos pero por temas de tu interés, vocabulario y frase sobre temas específicos, las 1000, 3000 o 5000 palabras más usadas en inglés y por último el vocabulario proveniente de distintas fuentes. Serían estos 6 tipos de vocabulario. Ya que sabes qué vocabulario vas a estudiar, luego viene el cómo voy a estudiar este vocabulario de una manera eficaz, ¿sí? Para yo sacarle el mejor provecho posible. Y aquí viene la cereza del pastel. Pero antes te pido algo muy especial. Si eres nuevo o aún no lo has hecho, suscríbete. Suscríbete para que no te pierdas ningún video y así me ayudas a crecer. No te imaginas lo bien que te hará tener el mapa que te ayudará a tener todo organizado y a la mano cada vez que vayas a estudiar vocabulario. Además, con la ruta exacta de cómo hacerlo. Hasta aquí vamos por el caminito, por esa ruta. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí en esta parte de cómo estudiar el vocabulario es qué es lo que no debes hacer. Y bueno, yo lo tengo muy resumido y esto está muy claro para mí y es como que la sugerencia muy especial que yo te puedo dar con respecto al trabajo vocabulario. Nunca, nunca, pero nunca quieras aprenderte de memoria listas de vocabulario. Ni siquiera, y ojo, ni siquiera las listas que dicen más frecuentes o con esto vas a aprender inglés en 7 días. No, son falsas promesas. Y las principales razones por las que no debes estudiar de memoria el vocabulario son porque te cansas y te frustras cuando necesitas usar ciertas palabras que ya has estudiado de memoria y veas que en el momento de conversar o cuando estás escuchando algo no entiendes, ahí te vas a frustrar, ¿sí? Entonces llega el arrepentimiento y dejan el estudio. Así que nada de memoria. Para eso vamos a ir adquiriendo la habilidad, que es lo que yo estoy tratando de explicarles aquí para ayudarles, ¿sí? Esto también trabajar con vocabulario es una habilidad que se va desarrollando a lo largo del proceso. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Cómo yo lo voy a ver? ¿Y cómo voy yo a recoger mis frutos?
de mi trabajo con respecto a esto? Bien, pues cuando yo esté viendo películas sin subtítulos y pueda entender, cuando yo escuche a alguien hablando en inglés y yo lo pueda entender, cuando yo pueda hablar sin miedo, sin problema. Entonces, ahí son los frutos de este trabajo que parece un trabajo de hormiguita, pero es el que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, repito, no aprenderse de memoria ninguna lista, para nada. Bien, ¿qué sí debes hacer? Bien, aquí vamos a dividir el trabajo que debes realizar en dos ámbitos, en dos. Primero, es un trabajo en el cuaderno y un trabajo con Anki. Es decir, son dos trabajos que van a ir paralelamente. Vas a trabajar en el cuaderno y vas a trabajar con Anki. Recordemos que yo voy a hacer un video, que es el que viene a continuación de este, donde les voy a explicar cómo trabajar con Anki. Primero, qué es Anki, porque no todo el mundo lo conoce, cómo descargarlo, cómo configurarlo y cómo trabajar con él, ¿sí? Entonces, ahí, atentos. Comenzaremos viendo cómo harás el trabajo del vocabulario en el cuaderno. Bien, mandatorio. No tiene, ¿cómo les puedo decir? No tiene análisis, no tiene cuestionamiento, no tiene nada. Es mandatorio dividir el cuaderno en 6 partes. Las 6 partes que tenemos acá. Vamos a dividir en 6 partes, una para cada categoría del vocabulario. Esto nos va a ayudar a tener las cosas organizadas y cuando vayamos a estudiar o necesitemos saber sobre una palabra, una frase determinada, porque yo estoy haciendo un writing sobre deporte, digamos, bueno, yo tengo una sección en mi cuaderno que es sobre deporte, pues yo voy al cuaderno, rapidito me ubico y ya yo sé dónde está. Directo al grano, no pierdo tiempo. Entonces vas a dividir el cuaderno en 6 partes, una para cada categoría. Vas a después ir dividiendo cada categoría según el vocabulario que vas a ir trabajando. Entonces, después de eso, vas a escribir la palabra en cuestión, la palabra aquella con la que vas a trabajar, la vas a escribir donde corresponda. Y recuerda, mientras escribas, debes estar muy consciente, porque mientras tanto, mientras estás escribiendo, vas a ir creando una conexión mente-cerebro que te ayudará a retener con mayor facilidad la palabra. Vas también a buscar el significado de la palabra y luego lo escribirás. Vas a trabajar pronunciación, muy importante. Cada palabra que vayas a estudiar de vocabulario, también estudia la pronunciación para que la vayas controlando desde el principio. ¿Sabes? ¿Qué te puedo decir? No como que lo tengas ahí que te estreses con la pronunciación. No, pero la vas trabajando. Vas a utilizar Youglish, que ya le expliqué en el video anterior sobre esta herramienta, y esto les va a ayudar mucho a la pronunciación y el acento. Ahora, vas a hacer oraciones. Ahora, vas a hacer también oraciones usando información tuya, personal. Si vas a hablar vas a estudiar, por ejemplo, la palabra cat y por casualidad tienes un gato, que es cat, bueno, pues haz la oración relacionada con tu gato. Que vas a ver que cuando utilizamos información nuestra, las emociones que se crean alrededor de nuestra información también te van a ayudar mucho, pero mucho a retener la palabra que estás estudiando, ¿sí? Ahora, esto es una primera parte, sobre todo para aquellos que están empezando su viaje en el inglés. Entonces, ya recuerden, muy importante, recuerden que el cuaderno es una herramienta que la vas a tener siempre contigo. Entonces, vas a trabajar hasta ahí. Ya después, a largo plazo, ¿qué pasa? Que vas a ir de nuevo atrás, vas a ver la palabra y puedes entonces buscar qué tipo de palabra es y lo vas a escribir. Si es un verbo, un adjetivo, un sustantivo, y lo vas a poner al lado porque también después, en el futuro, te va a hacer falta. Vas a buscar las diferentes maneras en las que esta palabra puede funcionar. Porque a veces una palabra puede funcionar como verbo, como sustantivo, etc. Entonces, también eso es un trabajito para más adelante, pero ahí lo tienes en el cuaderno. ¿Cuáles son las ventajas de tener un cuaderno para vocabulario y que sea organizado y por temas o apartados?
Bien. Tendrás todo en un mismo lugar y no corres el riesgo de haber hecho anotaciones en hojas sueltas que después no encuentres y entonces sería una pérdida de tiempo. Puedes llevarte el cuaderno contigo para donde sea, pues la idea es estar expuestos al idioma al máximo posible. Al tener el vocabulario separado por temas, te permite muy rápido encontrar lo que necesites y enfocarte en el tema en cuestión. Y por último, al escribir con tu mano, estás haciendo una conexión mente-cerebro que te permite adquirir la palabra o frase que estás estudiando con mayor facilidad. Así que hacer un cuaderno de vocabulario es un ganar-ganar por todas partes. Vamos a ver ahora cómo vamos a trabajar el vocabulario en Anki. En Anki vas a crear fichas con las palabras a un lado y el significado al otro lado. Aquí le puedes añadir imágenes siempre que sea posible y audio con la pronunciación. Para cuando vayas estudiando en Anki lo estudias todo de una vez. De igual manera, oraciones, ¿sí? Hasta aquí hemos visto cómo vamos a trabajar el vocabulario en el cuaderno y en Anki. Pero hemos visto el trabajo sobre el vocabulario que viene en listas, ¿sí? Sí, el que busco en internet, más frecuente, más usado por nativos, las 1000 palabras, todo esto viene en lista. Pero nos falta el vocabulario que yo encuentro en una película, en un libro o en una canción, ¿sí? Entonces, y aquí viene la pregunta del millón. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué debe hacer un estudiante cuando encuentra una palabra nueva? Bien, pues es simple. Cuando encuentres una palabra nueva, si la encuentras tú, no viene en una lista, vas a hacer lo mismo que te expliqué anteriormente. Lo que le vas a sumar es la contextualización. Es decir, recuerda que al ser esto una palabra que sale de una película, de un libro, etc., viene de un contexto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Analizar el contexto. Vas a no simplemente tomar la palabra, así, sacar la palabra. No, vas a leer toda la oración. A veces incluso necesitamos todo el párrafo y esto nos va a ayudar muchísimo a entender la palabra. El primer mes quizás no tanto, pero ya desde el segundo mes, créanme que si hacen un trabajo constante, desde el segundo mes, cuando vean palabras en contexto, ya casi que ustedes de una lo van a saber de qué trata, ¿sí? ¿Qué herramientas van a utilizar para trabajar con el vocabulario productivamente? Pues van a utilizar la lista de palabras del diccionario Oxford. Por aquí les dejo una fotico de cómo aparece cuando lo buscan. Deben teclear Oxford 3000 palabras y les va a salir de 3000 a 5000 palabras. Y bueno, ahí pueden ver que pueden filtrar, tienen el icono para el audio de inglés británico o el inglés americano. Y bueno, es muy importante escuchar el audio, muy importante. También van a estudiar, también van a utilizar los diccionarios que ustedes tengan, que encuentren en internet. Hoy en día podemos encontrar diccionarios en línea que son mucho más factibles. No tienes que cargar con diccionarios, aunque yo realmente prefiero el diccionario físico, pero bueno, ya es a gusto de cada cual, ¿sí? Vamos a utilizar Anki como otra herramienta y bueno, otra herramienta que yo le llamo una herramienta porque es súper importante es tu cuaderno. El cuaderno de vocabulario ese que estás construyendo, esa es la otra herramienta que vas a utilizar para el vocabulario. Bueno, hasta aquí hemos abordado todos los temas que necesitabas para comenzar con tu estudio del vocabulario. Hemos visto la importancia del vocabulario en la adquisición de un nuevo idioma. Hemos visto qué vocabulario vas a estudiar y cómo hacerlo. Y también hemos visto las diferentes herramientas que puedes utilizar para estudiar el vocabulario. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí y te animo a que pongas en práctica el paso a paso que he compartido contigo hoy para lograr y alcanzar la fluidez en el inglés, esa fluidez que tanto anhelas. El próximo video
que subiré será sobre Anki, cómo trabajar con Anki, y bueno, ya les expliqué todo lo que voy a hacer con Anki. Si te ha parecido interesante este video, regálame un like. Comenta, déjame en los comentarios cómo te va, qué piensas hacer, bueno, en fin, coméntame que los estaré leyendo. También comparte con tus conocidos a los que creas que les pueda ayudar, y si aún no te has suscrito o eres nuevo, suscríbete para que no te pierdas ni un solo video que te aseguro que te van a ayudar muchísimo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.